Asu simang, Esta semana es la última semana, assim tá com nós tem tema avenochi, com dois temas mais. así que tenemos ese tema hoy y dos más. Assim tá com dois rango de si, não pode perder. Así que los dos que van a seguir no pueden perderlo. Sim, que menos tingo bem, mayang outro mayang. Tenemos que venir mañana y la siguiente día So meu tema nanda baita hot. porque los temas están muy calientes. Ok, sunja avenochi também tema sumamente importante. Y el de esta noche es muy importante, Camino se vai papi de dois leinan. donde vamos a hablar de los dos pactos E é conflito que continua. y el conflicto que va a seguir. Lá nos reza. Vamos a orar. Tata Santo, Padre nuestro, nos agradecemos, Senhor, dia mais que vai trazer nos vida e saúde. te agradecemos una vez más que nos trajiste con vida y salud, Fascina-nos por seguir, escucha mais de tua palavra. así escuchar más de tu palabra. E a noite, Senhor, nós te pedimos para o Espírito Santo mover em barrio aqui. Y hoy en la noche pedimos que tu Espíritu Santo pueda moverse en este barrio E também de nosso coração. y también en nuestros corazones. E no momento aqui, Senhor, toma controle 100% de mim. En estos momentos tome control 100% de mí, Assim que não está a papi, sino abo através de mim. así que no yo, pero tú a través de mí. Dá-me cor a escritura, não? Permite que pueda recordar las escrituras. E dá-me para por explicar, Senhor, a palavra Ayúdame a explicar tu palabra através de tua sabedoria, tá? a través de tu sabiduría, Señor. Danke, Senhor, me te confia que eu vou dirigir. Gracias a Dios, yo confío que tú vas a dirigir. Amém. Amén. Ok, a noite, nós confio que Deus vai guiar-nos de tema. Esta noche vamos a confiar que el Señor va a guiarnos en el tema. Ok. Dio. Assim está com nós vindo para a abertura dia, não? Así que todos los días estábamos hablando E também o conflito que está existir. y también en el conflicto que existe. E nós vindo a compreender que nós também meio de uma guerra. Y vamos entendiendo que estamos en medio de una guerra. Meio não está de En medio estamos de él. seja que nós quer ou não, Si lo queremos o no, nós também meio de estamos en medio de él. E a nós também amplo um tique mais para na onda mais esse conflito abai. Y hoy vamos a amplificar más a dónde va este conflicto. Já nossa papi acaba Ya hemos hablado com Den Eden, que en el Edén Deus a ordenar Dios ha ordenado para o homem para comer foi tu palo, que el hombre puede comer de todo árbol, excepto es un conocimiento de bom e malo. excepto el del conocimiento del bien y el mal. Deus deu uma lei Dios ha dado un mandato e o homem al final a desobedecer. y al final el hombre desobedeció. Com bem, ¿Por qué? você a culebra ganha. Porque la serpiente le engañó. E assim nós mira também, Así vemos también, que seguimos o nosso inimigo também põe sua lei. y así vemos que el enemigo también puso su ley, Duas leis. dos leyes. Es un de Dios de lobo no come, sino va a morir seguro. El de Dios dice, no comerás sino morirás. Antes un enemigo está come numa, pues bueno te vai morir. Y el del enemigo dice, come, porque no morirás. Não parece outro, Se parecen, pero não te mescos. pero no son iguales. Assim dá com a lei de Deus, a lei de inimigo parece un de Deus, pero não te mescos. Así que la ley del enemigo parece al de Dios, pero no son iguales. Ok, vamos seguir algo sumamente importante que nada. Vamos a ver algo muy importante. De Mateo 28, 18, En Mateo 28, 18, Jesús avisa, Jesús dijo, ele avisa, tur autoridade a ordenar nami, den cielo e ribatera. y Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, dus ahora, si Dios, si Jesús tiene toda autoridad, Entonces hoy, si Jesús tiene toda potestad, si no se acorda de conflicto que el enemigo hace, y que era su trono, más alto que es un Dios,
Si nos acordamos, el enemigo quiso poner su trono más alto que el de Dios e não a logra. y no lo logró. Então onde ela vem buscar? ¿Y dónde fue a buscarlo? Ribatera. Aquí en la tierra. E que significa Eso significa, que se Jesus tem toda a autoridade, si Cristo tiene toda potestad, então o inimigo também que tem toda a autoridade. eso quiere decir que el enemigo también quiere tener toda potestad. Agora como que você não te mira ele, Ahora, porque tú no lo ves, tem que esconder através ou atrás de uma pessoa. tiene que esconderse detrás de una persona. Eva não pode mirar inimigo, Eva no pudo ver al enemigo, para que ela se lá dentro de culebra. pero ¿qué hizo? Entró en la serpiente. Dus sempre o inimigo te esconde atrás de algo. Siempre el enemigo esconde detrás de algo, Você se revelar isso mesmo, porque si se revela a sí mismo, você sabe o que. tú sabrás que es él. Dus com inimigo a tahasi penha autoridade. ¿Cómo hace el enemigo para obtener potestad? Você tudo lo qual que Deus hace, Porque todo lo que hace el Señor, é também que hace. Él también quiere hacerlo. Revelação 3, versículo 2. Apocalipsis 13, versículo 2. Ele diz, e a bestia comia mira, estava de maneira leopardo. E sua pia não estava de maneira pia de ber, e sua boca maneira boca de leão. E o dragão adornou seu poder, seu trono e sua autoridade. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ok, lá me diz aqui, dessa semana aqui, En esta semana nós não podemos explicar tudo o símbolo, não? no podemos explicar todos los símbolos. Mas aí, depois que nós saímos de aqui, o estudo está continuar na igreja. Por eso después que salimos de aquí, el estudio sigue en la iglesia. Assim, daqui dava tranquilo. Así que estés tranquilo. Vamos back de Revelação 3. Volvemos en Apocalipsis Três 13. coisas inimigo aduna é bestia. 3 cosas el enemigo dio a la bestia. É bestia tem reino, poder. Es un poder, un reino o un poder. Então, o que ela aduna? ¿Y qué le dio? Poder, Poder, trono trono e autoridade. y grande autoridad. Que coisa Jesus tem no céu? ¿Qué es lo que tiene Jesús en el cielo? Trono, Un trono, poder, poder autoridade. y autoridad. Vai que versículo de visa? De Mateus 28, 18. Tur autoridade vai ordenar na mim den céu e ribatera. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O que me diz Satanás com autoridade? ¿Cómo es posible que Satanás tiene autoridad? Então, tepe do bestia. Y para darle a la bestia. Nós está agora toch com ela logra dentro do mundo. ¿Se acuerdan cómo entró en el mundo? Então, de forma aí, ela gana o ser humano parte En esta forma ganó una parte del ser humano através de seu engano. a través de su engaño. Que man que ela dune? Trono, ¿Qué le dio? trono, poder e gran autoridade. Trono, poder y gran autoridad. Ok, depois nós sigue, vai mais amplo desse aí. Después vamos a seguir. Ele diz para Deus para demonstrar gente com seu governo está funcionando. Dia coisa que gente necessita, ou coisa que é mestra duna gente está sua lei. Para que Dios pueda demostrar al ser humano su gobierno y cómo funciona, una de las cosas que tuvo que dar era su mandato. Ok, dus den governo, wanneer nós temos Corsou, por exemplo, tem lei, não é verdade? En el gobierno, como aquí en Curazao, hay leyes, ¿no es verdad? Mas sem lei, não pode funcionar. Porque sin la ley no podemos funcionar. Den corte também tem lei. En el corte también hay ley. Dus se você falha com a lei de terra, Si tú fallas con la ley aquí en la tierra, segundo artículo tal, digamos, según un artículo, lo guardo condenar. serás condenado. Assim está com a lei den cielo, do governo de Deus. En el gobierno de Dios, en el cielo, Deus também tem sua lei. Él también tiene su ley. Basar e lei, Basado sí. en la ley, nós está guardo juzgar. vamos a ser juzgados. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, versículo 18. Ele diz, ora ela acaba de papo com Moisés.
dice después de haber hablado con Moisés ribaseiro de Sinaí, en el cerro de Sinaí, ela dune 2 tábuas de testemunho escribi com o dedo de Deus, tábua de pedra. le dio 2 tablas de testimonios de piedra. Ok, sim. Dus Deus dona a Moisés o 10 mandamentos. Entonces Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Depois de sacar Israel foi Egipto, Después de haber sacado a Israel de Egipto, eta tingu guia nam back den su caminho dan. tuvo que guiarlos de vuelta en su camino, Paso na lubida a lei de Deus. porque olvidaron el mandato del Señor. Aunque a lei não vem em existência na Sinaí, Aunque la ley no era en existencia en Sinaí, sino a lei está de sempre. pero siempre estuvo ahí. Wat que sigue visa? Mira lo que sigue diciendo. Com Deus escreve sua lei. Cómo Dios escribió su ley. Éxodo 32, versículo 15 de 16. Éxodo 32, versículo 15 hasta Ele diz: 16. Ora, e Moisés abira, ba for de seru, com 2 tábuas, de testemunho de sua mão, tábua que estava de escrever por 2 bandas, não estava de escrever uma banda e na outra banda. E a tábua estava de Deus sua obra, e o escrevimento estava de Deus su escrevimento, gravar ribe tábua. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Significa que Moisés não escreveu 10 mandamentos. Quiere decir que Moisés no ha escrito esos 10 mandamientos. É um que escrevia de Deus mesmo. El que lo escribió es el mismo Dios. Moisés mesmo era simplesmente tomele Moisés tuvo que tomarlo e presentar no pueblo. y presentarlo al pueblo, Lo que Deus escreveu com o mês dele. lo que Dios ha escrito con su propio dedo. Pero mientras que Moisés estava de ribeiro, Pero cuando Moisés estaba en el monte, Deus disse né babaulie. Dios le dijo, bájate rápido, Paso o pueblo que vai sacar porque ese pueblo que tú sacaste já a corrompi su mês. ya se corrompió. Se nos corre de 10 mandamentos, dinante visa, logo não traz imagem. En los 10 mandamientos, uno de ellos dicen que no harás imagen. Pero exactamente de aceita lo que o pueblo estava fazendo na pia de cero. Pero eso era exactamente lo que el pueblo estaba haciendo al pie de la montaña. Dus mientras que Deus está donando a Moisés sua lei, Mientras Dios estaba dando a Moisés su mandato, inimigo estava dando sua lei na pia de cero. el enemigo estaba dando su mandato a los pies de la montaña. 2 leis, 2 leyes, de Deus, uno de Dios, de inimigo. uno del enemigo. Cabeça não dá aí. Van casi juntos, Sim, você aqui tem conflito verdade, porque es un conflicto entre bom e malo. entre el bien y el mal. Que a pergunta já era, Con la pregunta de ayer, quem você adorar? ¿quién tú vas a adorar? Quem você servir? ¿Quién tú sirves? Você agora que Josué avisa, ¿Recuerdas lo que Josué dijo? escolhe para você mesmo. Tiene que escoger por ustedes Pero mismos. para lo que te trata a mí Pero lo que concierne a mí, e mi casa, lo sirve Senhor. mi casa y yo serviremos al Señor. O Salomón de visa, maneira de visa era, Pero Salomón dice, como lo dijimos ayer, não tem nada novo, balde solo. no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastes 1, versículo 9 de visa assim. Eclesiastés 1, versículo 9 dice eso. Tu lo que estava, tá Todo lo que era, volve bem back. volverá. Mas mire, Deus é rei, Deus te visa, não tem nada novo, balde solo. Entonces Dios dice, no hay nada nuevo debajo del sol. A que de visa, Ve lo que dice ahora. Kiko inimigo assim entonces. ¿Qué enemigo hace ahora? ¿Qué hizo el enemigo entonces? Avisega. Vai que diz, Daniel 7:25. Daniel 7:25. Ele visa e lo epapia contra o Altíssimo e lo persegue e santo nan de Altíssimo e lo purba si cambio de tempo nan e de lei. Y hablará palabras, perdón, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. E é santo na hora entregado em sua mão para tempo não imitar de tempo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Dus Kiko Deus moest Daniel de visão, Entonces, ¿qué mostró Dios a Daniel en su visión? que o inimigo lo trata de cambiar tempo e lei. Que el enemigo tratará de cambiar los tiempos y la ley. Significa que Deus mostrou Daniel de futuro, Quiere decir que Dios le mostró a Daniel en el futuro, e esse é tomou lugar na ano 538, y eso ha sucedido en el año 538 de qual de 1798, de Hasta- nosso tempo, hasta 1798, 1260 anos na tour, 1260 años en a lei total. de Deus agora tumbava. La ley de Dios fue tirada abajo. O atrapado. E não estava de chamar essa era de escuridão. Y llaman ese tiempo la era de la oscuridad. O boa que de história, você mirele, Puedes verlo en la historia. quanto cristianos a morrer em época aí. ¿Cuántos cristianos han muerto en esta época? Esse estava de net em Império Romano, Eso fue en el Imperio Romano, ora com a Igreja Romana, cuando la Iglesia Romana a perseguitura esse não estava de ter na Deus sua palavra. Não se apresenta assim. persiguió a todos los cristianos que mantenieron a la palabra de Dios. Ok, vamos seguir. Vamos a proseguir. É de vista se Deus não a cambia a lei, Dice, si Dios no ha cambiado la ley, ou é mais, me avisa se Deus não te cambia, o mejor dicho, si Dios no cambia, o te inimigo deve cambiar. ¿crees que el enemigo va a cambiar? Santiago 1:17 de visa. Santiago 1:17 dice, Tur bom regalo e tur dom perfeito tá for de arriba e tá babin for de tata de luz não. Cerca quem de não tem variação nem sombra de cambio. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquias 3:6 de visa para sombra a mi Senhor não te cambia. Pensei vos eu amanan de Jacob não aguardo destruir. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Señor, no cambio. Por Ok. eso, varones de Jacob no han sido destruidos. Ok, que man Deus não te cambia. Quiere decir que Dios no cambia. Dor que não te cambia, Y porque Él no cambia, vou por confiar em Ele. puedes confiar en Él. O inimigo tampouco não te cambia. Pero el enemigo tampoco cambia, So desde que picar a guardanhana de, porque desde que se encontró pecado en Él, assim ela queda e ele vai quedar até no final. así quedó y así quedará hasta el final. Você Juan 8:44 com Revelação 12:9, Por eso Juan 8:44 y Apocalipsis 12:9 ele avisa que esta tata de mentira dice que Él es padre de mentira e esta ganha fora de sua natureza. y engaña de su naturaleza, Mas fora de princípio estava do matador, porque desde el principio era un assassino, asesino e nunca ela para de verdade. y nunca quedó en la verdad. Significa que ele não te cambia, Quiere decir que Él no cambia, mas assim ele queda também, tata de mentira. porque así quedará, es padre de mentira. E de outra palavra, Deus te queda tata de luz, não. Y en otra palabra, Dios es el Padre de luz. Significa que Deus, através de seu pueblo, Quiere decir que Dios a través de su pueblo ela lança em ministério de reconciliação levantó el ministerio de reconciliación para reconciliar a gente back com Deus, para reconciliar al ser humano con Dios, donando a lei dándoles el mandato, la ley, para a gente mira na condição para que la gente pueda ver su condición e vira na Cristo Jesus. y así volver a Cristo Jesús. O inimigo Pero el enemigo tampouco queda quieto, no está quieto, e também tem ministério, él también tiene un ministerio. pero seu ministério chama o ministério de iniquidade. Su ministerio es el ministerio de iniquidad. Esse ambos têm ministério. Por eso los dos tienen ministerio. Deus de reconciliação Dios
para reconciliación y enemigo de iniquidad. y el enemigo de la iniquidad. Vamos a analizar el mandamiento de Dios. Vamos a analizar los mandamientos de Dios Contra es un de enemigo. en contra del enemigo. Nós temos um bom tino ribe borchi. Tenemos que ver muy bien ahí en la pantalla, Éxodo 20, versículo 1 a 17. Éxodo 20, de 1 hasta el 17. Dios ha dado sus 10 mandamientos. Dios ha dado sus 10 mandamientos. Manela dice, lo no tiene otro Dios delante de mí. Y como dice, no hay otro Dios ante ti. Lo no adora ídolo, imagen. No adorarás a las imágenes. Lo no usa el nombre de Dios en vano. No usarás el nombre de Dios en vano. Lo guarda el sábado y tener santo. Acuérdate del sábado y manténlo santo. Honra a mami botata. Honra a tu padre y tu madre. Lo no mata. No matarás. Lo no comete adulterio. No cometerás adulterio. Lo no hurta. No hurtarás. Lo no landa falso testimonio. No levantarás falso Y testimonio. lo no codicia casa de vizinha. Y no codiciarás la casa de tu vecino. Agora, que diferença tem entre dois mandamentos? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos mandamientos? Se você abrir o screen, Si ves allá en la pantalla, você mira a parte ng Korah aqui na. los que son rojo, Aqui na mira essa aqui tá é outro mandamento, é um de inimigo. ahí está el otro mandamiento, el del enemigo. E você mira que na saca é de 12 for de ¿Ves? Ujú. na saca é de 12 for de mandamento que não tem. ¿Ves que sacaron el segundo mandamiento del mandamiento que ellos tienen? Na saca é mandamento que deve ser logo não adorar nenhuma imagem. Ellos sacaron el mandamiento donde dice que no adorarás a ninguna imagen. Pensei ora dentro da igreja, não? Por eso cuando entras en esas iglesias, Você tem todo tipo de imagem. ves diferentes imágenes. Imagem de Maria, Imagen de María, imagem de São Pedro, de San Pedro, São Pablo, San Pablo, Miguel Arcángel, Miguel el Arcángel, todo tipo de santo. todos tipos de santos. Você tem algo hopi tipo de Maria. Diferentes Marías. Maria de Fátima, María de Fátima, Maria de tudo é Maria, né? en todas esas Marías. Perseguidor de saca é de dois mandamentos for. Y eso porque sacaron el segundo mandamiento. É sungo de bisa guarda sábado é de E- 4. El cuarto mandamiento que dice para recordar el sábado, Na diz que vi para ter dia santo. escribieron simplemente para mantener un día santo. Então é de 10 mandamentos. Y el décimo mandato Na partir de 2 lo partieron en dos, e assim não por forma 10 mandamentos. así que ellos pudieron formar 10 mandamientos. Dor de quita de 2, Por quitar el segundo, logicamente va falta lógicamente faltas uno. Anterior pensei na que é de 10 partir em 2. Por eso cogieron el décimo y lo partieron en dos. Então aqui na mata mira Aquí ves que tem 2 mandamentos. que hay dos mandamientos, É um de Deus el de Dios e é um de inimigo. y el del enemigo. Recordar que o inimigo duna é bestia, su trono, poder e grande autoridade. Acuérdense que el enemigo le dio a la bestia su trono, poder y autoridad. Então aqui na mata mira ave Aquí ves hoy que o inimigo também estabelece os 10 mandamentos. que el enemigo también estableció sus 10 É mandamientos. parece um de Deus, Parece el de Dios, pero não é um de Deus. pero no es el de Dios. Vamos aqui com a Bíblia de visa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Com Deus escreveu aqui depois que Moisés aqui a tabla. ¿Cómo escribió Dios esa ley después que él rompió esos dos tablas? Então diz Vicele, vou pôr na casa Éxodo 34, 1 e 28. Voy a simplemente decirlo, después puedes leerlo en casa, Éxodo 34, 1 y 28. Depois que Moisés arrabia, pois lá em pueblo estava a adorar bezerro de ouro. Después que Moisés se puso furioso porque encontró al pueblo adorando a un becerro de oro, Você está claro que ela dá a tabla na boa quebra, não? ¿se acuerdan que los tiró abajo y los rompió? Agora Moisés estava a 10 mandamentos, pessoal escutar ele. Ahora, Moisés sabía los 10 mandamientos porque lo escuchó y lo ha leído. Claro que sim. Naturalmente que sí. Pero Deus disse, Pero Dios le dijo, no, mi nota la gabo escrever. no voy a dejar que tú lo escribes. Cap 2 pedras trove. Saca 2 piedras otra vez, Binco não se camire bezerro.
sube arriba donde a mí, Então mi mes lo volve a escrever com mi mes dele. y yo mismo voy a escribirlo otra vez con mi propio dedo. Dus in naam de mira que Dios no alaga para gente escrever 10 mandamentos. Aquí ves que Dios no dejó para el hombre escribir los 10 Mas mandamientos, Deus estava de saco de futuro, porque Dios sabía que en el futuro gente lo vai brua entre a lei cerimonial e a lei de 10 mandamentos. la gente se van a confundir entre la ley ceremonial y los 10 mandamientos. Os 10 mandamentos Deus mesmo escreveu e não gente. Y los 10 mandamientos es escrito por el Dios mismo y no una persona. Agora de quando se bota ênfase sobre saque. ¿Por qué ponemos énfasis sobre esto? Mas a Bíblia diz em Santiago 1:17 Porque la Biblia dice en Santiago 1:17 que Deus não te cambia. que Dios no cambiará Então, dentro não tem sombra de variação. y en él no hay sombra de variación. Malaquias 3:6 Malaquías 3:6, de Deus não pode cambiar. Dios no cambia. Mas se Deus não te cambia, sua lei tampouco não pode cambiar. Y si Dios no cambia, su ley tampoco cambia. Dus para Moisés não há se falta, escreve falta. Para evitar que Moisés haga un fallo en escrito, Deus de mim mesmo volve a escrever. él dijo, yo mismo voy a escribirlo. Mas nem escrever para mim, me volve a escrever. Como lo he escrito el primero, así escribiré otra vez. Para não ter falho de ser humano dentro da lei. Para no tener error de ser humano en la ley. Mas a lei está a mim, está meu caráter. Porque la ley soy yo, mi carácter. Então, o que Deus avisa? Que Deus avisa, lo paz, se nos quita for a palavra de Deus, quita passa. ¿Qué dice Dios si quitamos de su palabra? ¿Qué va a pasar? Revelação 22, 18 até 19 avisa, se nos quita for, of añadir, Ujú. En Revelación, Apocalipsis 22, 18, 19, si quitamos o añadimos, Deus também lo quita for de nós, é parte for de palo de vida. Dios también quitará de nosotros del árbol de la vida. Então, significa também Y eso significa que Deus lo añadir a nós é plaga não que para escrever de book de Revelação. que Dios añadirá a nosotros las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Significa que Deus quer para Moisés, Eso quiere decir que Dios quiso guardar a Moisés para não falha, bota algo seca ou quita algo. para que él no hiciera un error para poner o quitar algo. Você é mesmo escrever lei. Por eso él mismo escribió la ley. Agora, se Deus não permite Moisés mesmo escrever, Ahora, si Dios no permitió que Moisés mismo escribiera, mas a lei está sendo sagrado, porque la ley es tan sagrado, incambiável, no puede cambiar anterior e nós tampouco não pode quitar nem pôr. y nosotros tampoco podemos quitar ni poner. Pero a bestia a receber autoridade, poder e gran poder e autoridade se que inimigo. Pero la bestia obtuvo gran poder, autoridad del enemigo, Então, se a cambiar. y él sí lo cambió. Pensei, a Bíblia diz em Revelação 17, Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 17 que tem juízo ribe mulher. que hay un juicio sobre la mujer. Mulher representa a igreja, La mujer representa a la iglesia, Deus tem juízo ribe a igreja romano aí. entonces hay un juicio sobre esa iglesia romana. Agora, nós vai mais além. Ahora vamos un poquito más lejos. Depois, Éxodo 34, versículo 8. Después en Éxodo 34, versículo 8, Depois, como Moisés estava seco, Deus ribeceiro, cuando Moisés estuvo con Dios en la montaña, recebendo os 10 mandamentos. recibiendo los 10 mandamientos, Ora, como Moisés sanhe, cuando Moisés lo recibió, ela buigte a bow e adorar. postró hasta el suelo y adoró. Agora, que era inimigo não mira isso aí. Ahora, ¿tú crees que el enemigo no ha visto esto? É saco se apresentar ele aí, e iba na adoração. Él sabía si él presentase los mandamientos a las personas, eso los lleva a adorar. E logicamente, ela cambia a lei Lógicamente, él va a cambiar la ley para o buig e adorar, pero robês. para que tú puedas postrarte y adorar, pero equívoco. Dus Moisés se buig a adorar para solar a lei verdadeira for de Deus. Moisés se postró y adoró porque obtuvo la ley verdadera de Dios. E também, aqui na nossa mira em Daniel capítulo 3, Y aquí también en Daniel capítulo 3, door apresentar mandamento falso, ela iba também na adoração. por presentar
un mandato falso, eso llevó a una adoración. Assim na da cultura é pueblo não abuig e adora estátua de ouro. Así que todos los pueblos se postraron y adoraron a la estatua de oro. A Bambek Deus di, Ahora volvemos. Dios dijo, e de algo não lo cambia, o inimigo lo cambia tempo e lei. Él dijo que el enemigo va a cambiar los tiempos y la ley. Ok, com o rei Nabucodonosor a cambia tempo e lei dentro do tempo. Como el rey Nabucodonosor cambió los tiempos y la ley en su tiempo. Deus, agora lo que Salomão avisa, Acuérdese lo que dijo Salomón, lo que estava tá, lo que era, lo bimbeak de nos tempo. sucederá de nuevo en lo futuro. Di com, você não tem nada novo, voi solo. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del E sol. segundo me estava de estudar a palavra de Deus hoje, Y cuando estaba estudiando la palabra de Dios hoy, me disse, Senhor, pero mostra-me se o rei também quizás cambia tempo e lei. y le dije, Señor, muéstrame si el rey también cambió el tiempo y la ley. E depois amanhã, Y después lo obtuve. mas uma Deus avisa rei ava de cabeça de ouro. Porque Dios dijo al rey, tú eres la cabeza de oro. Ela deu tempo para a reina. Le dio un tiempo para reinar. Então depois de dia tá outro reino de vir. Y después de él seguirá otro reinado. Então dor de cambia tempo, Y por cambiar el tiempo, é de amede que de reina para sempre até na final. él dijo, yo voy a reinar para siempre hasta el final. Dus ela cambia a profecia de Deus. Entonces cambió la profecía de Dios. Então com ela cambia a lei. ¿Y cómo cambió esa ley? Deus diz não adorar a imagem. Dios dijo, no adoras imagen. Ela avisa ainda não buig e adorar a imagem. Y le dijo a las personas que tienen que postrar y adorar a la imagen. A rei cambia tempo, El rey cambió el tiempo ela cambia a lei. y cambió la ley. Logicamente a palavra tempo te encerra mais coisas. Lógicamente, la palabra tiempo se encierra en más cosas. Pues em Gênesis também Deus abute é solo que luna que estrela. Porque en Génesis Dios puso también el sol, luna y estrella. Então ele avisa que não lo dirigir para nós passar tempo não. Y esos son para dar tiempos. Ok, vamos seguir analisar. Vamos a seguir analizando. Você passa essa acaba. A odicon, me avisa para que colheita serve então. Ahora, ¿para qué es la ley? A Bíblia avisa nós que a lei te serve. La Biblia nos dice que ley es para, Sí. Para mostrar-nos que é pecar. para mostrarnos qué es el pecado. Mas o orgulho de peca, Porque cuando una persona peca, ela peca contra a lei de Deus. eso quiere decir transgredió la lei de Dios. Wa Jesus mestra bingre no mundo aqui. Jesús tuvo que venir a este mundo Para sombra gente a falha que a lei de Deus. porque las personas han fallado con la ley de Dios. Pablo diz, tu rende falha. Pablo dijo que todo el mundo ha fallado E te falta a glória de Deus. y le falta la gloria de Dios. Significa que gente não pode redimir su mesmo. Eso quiere decir que las personas no pueden redimirse Sim, para sombra não te den pecar. porque están en pecado. A mestra toma que está sem pecar, Tuvo que tomar uno que es sin pecado, de qual Juan avisa está el lamchi de Deus, el cual Juan dijo que es la oveja de Dios, que te quita pecado do mundo que mestra bem e ela vini. que quita el pecado del mundo, que tuvo que venir y que vino Sim, que vino, em seu tempo, não? en su tiempo. Ela mira Jesus também. Vio a Jesús viniendo. Ok, dus gente agora que te den pecar, o mundo que te den pecar, Y ahora las personas que están en pecado en este mestra mundo, vini sem pecar. tuvo que venir uno que no tiene pecado. Cristo Jesus também. Cristo Jesús vino. Agora, lá me pone de forma aqui. Hoje em dia, Oi. gente te bisavo não me se a lei. Hoy día se dice que no tienes que guardar la ley Pessoas está bom de graça. porque estamos bajo la gracia. Verdade não está bom de graça. En verdad estamos bajo gracia. Pessoas é graça de lo que Deus deu a nós sendo pecador. Porque la gracia es lo que Dios nos ha dado siendo pecadores, Para nós ter chance back de guardar redimir. para poder obtener oportunidad de ser redimidos. Pero a lei te serve para nós mirar nossa condição.
pero la ley sirve para que podamos ver nuestra condición. Ando door de mira mi condição pecaminoso, Y cuando veo mi condición pecaminoso, me tengo vira mi cara seca mi Salvador. tengo que volver mi vista al Señor Bisando tata ma falha, y decir, yo he fallado, ma peca contra o mandamento não. he pecado contra ti, Padre. Perdona-me. Perdóname. Anterior graça Entonces, gracia te cobrir-me. me cubre. A justiça de Cristo La justicia de te Cristo cobrir-me. me cubre. Significa agora me te salir livre. Quiere decir que ahora estoy libre. Significa que lei tem. Quiere decir que la ley está. O que te passa se me bisa com o 10 mandamento agora do clavar na cruz? Ahora, ¿qué pasa si digo que los 10 mandamientos están clavados en la cruz? Sendo que os 10 mandamentos demonstram minha condição pecaminosa. Siendo que los 10 mandamientos me muestran mi condición pecaminosa. Se não tem lei, Si no hay ley, não tem pecado. no hay pecado. E se não tem pecado, Y si no hay pecado, Jesus não te tem de bem. Jesús no tuvo que venir. E nós não te tem de predicar a noite. No es necesario para predicar hoy en la Mas noche. nós todos te salvar. Porque todos estamos salvos. Sem Cristo. Sin Cristo. Pero a noite, Pero hoy en la nós noche mira que o pecado mostra-nos, o pecado é quebramento de lei. vemos que el pecado es transgresión de la lei. A me pergunta a noite tá. E me Tem pre- pecado no mundo hoje em dia? E- Tem momento aqui? ¿Hay pecado en el mundo hoy día, hasta este momento? Tem pecado? ¿Hay pecado? Sim? Significa que começa a ter lei, toch? Quiere decir que debe haber una ley, ¿no es así? Mas se não tem lei, de quando tem pecado. Porque si no hay ley, porque hay pecado. Se é muito difícil para falar com exemplo. Si es demasiado difícil para ti, voy a coger un ejemplo. Nasa com lei, você não pode correr com o glass escuro delante. Sacar una ley dice que no puedes Correr, manejar sí. con los vidrios oscuros adelante. Preto, preto. Negro, negro. A me te passa toch, me te corre, que me tenho me tenho correr a polícia. Ahora yo lo hago, sí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si hay policía. Mas se tem polícia, Porque si hay policía e não mirar-me, y me ven, não te damos boot, bisa me quita glass preto. me dan una multa y me dice que tengo que quitar ese vidrio Mas a negro. lei te bisa, não te mag de tempo glass delante de tent. Porque la ley dice que no debes tener ese vidrio delantera negro. Antes que a lei não te tem, Pero antes que esa ley no existía, tu rende por correr com glass de tent. todo el mundo pudo correr con esos vidrios Mas não negros. te tem lei que te bisa, não te mag. Porque no había una ley que dice que no puedes hacerlo. Assim não tá que a lei de Deus mesmo gosta. Así es lo mismo con la ley de Dios. Se você bisa que ela vai clavar na cruz, Si tú dices que está clavado en la cruz, significa que me porta, quiere decir que puedo robar, me mata, puedo matar, me cometer adultério, puedo cometer adulterio me também pode trazer bice de ouro, y puedo hacer un becerro de oro, me passe o que me quer. puedo hacer lo que quiero. Esse significava a noite Eso quiere decir hoy en la noche que o diabo não quer para você ou sair de condição de pecar. que Satanás no quiere que tú salgas de tu condición de pecado. Pensei 1 Juan 3, Por eso en 1 de Juan 3, sim, lá me cué versículo 8. Ele diz, versículo 8, é sunco da prática pecata de diabo, mas o diabo hace pecar fora de princípio, e ajude Deus a perecer, para e propósito aqui, para e poder destruir e obra não de diabo. el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 10, na essa aqui, ayunan de Deus e ayunan de diabo te conheci. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aguardamos um rato. Espera un momento. Bijbel de you de Deus e you de quem? La Biblia dice el Hijo de Dios y el Hijo de quién? De diabo, não? Tá dois Del you de. diablo. Entonces, dos hijos hay. A Bijbel de bisau eigenlijk é que para botar you. Ahora la Biblia dice que Él quiere que tú seas hijo. Tá pensei é será perecer para nosso motivo. Por eso tuvo que morir para nuestro motivo. A botar escolha se botar you de Deus ou you de inimigo. Ahora tú escoges si tú quieres ser el hijo de Dios o el hijo del enemigo. Como porta you de Deus? ¿Cómo tú puedes ser hijo de O Dios? versículo te sigue lesa. El versículo sigue diciendo, É sungo não prática justiça nota de Deus. todo aquel que no hace justicia
no es de Dios ni é sunku não te estima su irmão. y que no ama a su hermano, Significa que me tengo estima mi irmão, quiere decir que tengo que amar a mi hermano, lo me tengo de Dios, seré un hijo de Dios, me tengo practicar justicia, yo Ten- me tengo de Dios. tengo que practicar justicia, entonces soy hijo de Dios. ¿Qué significa practicar justicia? ¿Qué quiere decir practicar justicia? Guarde la ley de Dios. Guardar la ley de Dios. No 9, No 9, sino tu 10. pero todas las 10 mandamientos. No de mi propia fuerza, No en tu propia fuerza, pero según la fuerza de Cristo Jesús. pero en la fuerza de Cristo Jesús. Ahora visame a noche, pero Steven, mi por mira a de nos mundo que enemigo tiene rabia rebelei. Tú podrás decirme, pero Steven, ¿podemos ver al enemigo ahora en este mundo, Ese tiempo? en este tiempo? Sí. Pues ahora visa well, de tiempo de Moisés, no atrás un becerro de oro. Porque dirás, sí, pero en el tiempo de Moisés hicieron ese becerro de oro. Ahora me te mostraba una noticia. Ahora voy a mostrarte la noticia. Aqui na weer na año 2015, 6 de octubre, Aquí ves en el año 2015, 6 de octubre, na quita e 10 mandamento quitaron los 10 mandamientos na Oklahoma. en Oklahoma. Na quite bente Umbanda. Lo quitaron y lo tiraron. Quizás esse um tique chiqui lá minava um outro. Quizás eso es pequeño, déjame mostrarte otro. Dus aqui na te mira ela sali de notícia grande com a que 10 mandamento tumbeco catapila vai comer. En la noticia mostraron cómo quitaron los 10 mandamientos. Agora se inte suficiente lá minava mais. Si eso no es suficiente, déjame mostrarte más. A Corte Suprema tá para trás de quite mandamento não. El Corte Supremo está detrás para quitar los 10 mandamientos. Agora você sei da dinha Corte Suprema. Tú dirás, pero eso es en el Corte Supremo. Pero me te mostrar alguma notícia na sala que hace de escola na quite 10 mandamento. Pero en la noticia salió que hasta en las escuelas sacaron los 10 mandamientos. Na outra parte também, na saca 10 mandamentos da escola. También en otros lugares sacaron los 10 mandamientos de las escuelas. Outra notícia mostra-nos claramente com a sigue vive mesmo pia. Y en otra noticia muestra cómo siguieron en el mismo camino. Ok, o que Deus te visa. Mira lo que Dios dice. Ele visava, Deus se pone mediador. Dice que Dios ha puesto un mediador. Mas uma hora a mim que vou fazer que 10 mandamentos, Porque cuando tú y yo fallamos con los 10 mandamientos, Bíblia de visa-nos la Biblia nos dice que nós temos abogado cerca tata. que tenemos un abogado con el Padre. Lá me lê na Bíblia de visa, versículo 1. Versículo 1, vamos a leerlo. Viu chiquito na mita escreve você coisa aqui para você não se picar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero se gente se picar, Y si alguno hubiere pecado, vai que ducho. mira lo bueno. Tem abogado cerca tata, Jesucristo é justo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Agora, lá em Bula vai no versículo 4. Vamos a seguir en versículo 4. É sungo bisa me conhecer e não te guarda seu mandamento, tu ganhador. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, Para sombra e não tem verdade em je. y la verdad no está en él. Mas é sungo guarda sua palavra dentro é amor de Deus a guardo perfeccionar verdadeiramente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Para meio de essa que nos saco dentro é sungo de aviso que te permanecer dentro mester cana maneira que ela cana. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, agora nós temos como que a lei te existir, te ave e lo sigue existir para sempre. Y tenemos la ley que ha existido y va a existir para siempre, Mas Deus diz a mim não te cambia. porque Dios dijo que no cambiará. A lei tem meu caráter. El ley es mi carácter Significa que se Deus não te cambia e lo tem para a eternidade, y quiere decir que Dios no cambiará y está ahí por la eternidad. e não pode quitar a lei, Jesus mestre vira nos. Como que não pode quitar a lei? Jesus mestre vira nos abogado.
Y como Él no puede quitar la ley, Jesús tuvo que ser nuestro abogado para defender-nos delante de Tata, para defendernos ante el Padre se acaso me cubo peca si acaso pecamos contra a lei de Deus. en contra de la ley de Porque queda Dios, vigente. que sigue vigente. Então o amigo diz, ok, Y el amigo dijo entonces, como correndo saco de uma lei, ya que las personas saben que hay una ley, então eu me também quita é abogado for de caminho. voy a deshacer del abogado. Então eu me também estabelecer abogado falso aqui para rebater. Voy a establecer un falso abogado aquí en la tierra. Pensei, Bíblia avisa-nos, Por eso la Biblia nos dice Daniel 11, capítulo 11 de Daniel, en Daniel capítulo 11, ele diz, hasta esta halsa su mes, para igual que comandante de ejército, ela quita o sacrifício de todo dia for de dia e o lugar de su santuário a bordo bentavo. versículo 4. Daniel 11, é versículo aqui também, que é 18 Ok. mesmo. Vai? Vamos a volver después. No, Ok. yo voy a estar traduciendo. Bom, esse não foi a pantalla. Ah. Esta halsa su Sí. mes. Hasta él alza a sí mismo por ser igual al comandante del ejército y quitó el sacrificio de los días de él en el lugar del santuario. Ok. Então, a parte na corada em 2 Tessalonicenses, em 2:4, essa parte na coração, ele diz, esta toma asiento en el templo de Deus, proclamando su mes como Deus. Y tomará asiento en el templo del Señor, proclamando a sí mismo como Dios. Pergunta, La pregunta, nós estamos mirando a vendia que seja tu lugar? ¿vemos hoy día que esto está pasando? Vai ir de dentro de uma igreja que tem sacerdote que te diz para perdonar o pecado? ¿Has entrado en una iglesia donde el sacerdote te dice que él puede perdonar tu pecado? Você senta atrás de uma cortina, ou bande de uma cortina, Tú sientas detrás de una cortina o al lado então o sacerdote te senta atrás de cortina, y el sacerdote se sienta al otro lado detrás de la então cortina você diz o pecado, y tú les cuentas tus pecados então ele te diz que te perdonava. y él te dice que te va a perdonar. Não sei experiencias aí? ¿Hemos experienciado esto? Não se mire ele assim? ¿Lo hemos visto? Não sabe que te existe? ¿Sabemos que existe? Na onde você vem? ¿Dónde lo encuentras? Ok, aqui na nós te mira aí a pantalla, Aquí vemos en la pantalla caminha e gente te vai ser um ser humano, mesmo com ele, donde la persona va donde un ser humano igual que él, que tem mesmo pecado com ele, que tiene el mismo pecado que él, que tem mesmo Deus, mesmo que também tem mesmo Deus, que necesita a Dios igual que uno, que ele não pode perdonar nem su mesmo para perdonar pecado de outro ende. que ni puede perdonar a sí mismo, dejar para perdonar a otra persona. Bíblia diz nós temos abogado cerquetata, La Biblia dice que tenemos un abogado donde el Padre, que está Cristo Jesus é justo, quien es Cristo Jesús, el justo, é único que não peca. el único que no pecó. Ela vai nos delante, Nos adelantó, agora está bande de tata, ahora está al lado del Padre este é um que boga para nós, ora nos peca. y Él es el que pide para nosotros cuando pecamos. Anterior, dor que inimigo sabe e não quer para banho perdão, Y como el enemigo sabe eso, Él no quiere que tú obtengas perdón. e dia wel me também copia lo que Jesus está assim, buter e bater. Voy a copiar lo que hace Jesús y lo voy a poner aquí Assim en la está tierra. com ora ainda não vai ser um sacerdote ser humano, mas não, Así que cuando las personas van donde un sacerdote, un ser humano como ellos, mas se quando não pedi, não te quer de me pecado. aunque cuanto piden, ellos siguen el mismo pecado. Pues o gente não pode perdonar pecado, mas Deus te assim. Porque el ser humano no puede perdonar el pecado como Dios lo hace. Porque Deus deu a Moisés santuário petrário bater. Por eso Dios dio a Moisés un santuario para hacerlo en la tierra. Então, lo que Moisés trata cópia de lo que tem no cielo. Y lo que Moisés ha hecho es una copia de lo que hay en el cielo. Agora nós sabe, do passado, Ahora sabemos en el pasado, Bíblia diz-nos que o número de bestia, la Biblia nos dice que el número de la bestia o número de gente, es nombre de una persona.
Dus a Bijbel de bisa nos claramente Y hoy la Biblia nos dice claramente que esse sistema que nós mira riba pantalla aqui não, que ese sistema que vemos aquí en la pantalla, esse sistema papal, ese sistema papal, logicamente te quadra com o que a revelação de bisa, que eso cuadra lógicamente con lo que dice en que tem mulher de Apocalipsis, mal vida. que es la mujer prostituta. Então, aqui na Revelação 3, versículo 18, Y aquí en Apocalipsis 13, versículo ele 18, bisa ata sabedoria aqui. ajá, Laga é sungo tem compreendimento calcular o número de bestia. aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Passou o número de número de um ende Pues es número de hombre. e seu número de 666. Y su número es 666. Agora ribe perto que papa tava de tinha tempo aí, En el, digamos, sombrero que el papado tenía en ese tiempo, que chama tiara, que se llama tiara, tava de tinha nome escrito. había un nombre escrito. Ante o nome tava de escrito na latim, Y ese nombre está escrito en latino, e tava de bisa Vicarius Filii Dei. que dice Vicarius Filii Dei, Significa que de reemplazar Cristo riba terra. que quiere decir que está reemplazado a Cristo en la tierra. Agora que Deus bisa Juan calcular o número de nome de um ende. Y como Dios le dijo a Juan para calcular ese número, que es nombre de una persona, E ora boque o nome que de tinha ribe perto, y cuando ves el nombre que está en essa corona, ese corona, eta sali net 666. sale precisamente 666. Ora bo contele na Romeinse 7. Y cuando cuentas ese número romano, Porque Deus bisa a lei de Deus de justiça e verdade e te encerra compaixão, misericórdia, graça e liberdade. por eso dice que la ley de Dios es justicia y verdad y tiene que ver con la compasión, misericordia y gracia y libertad. Ok, dus a lei de Deus de justiça e verdade, o que deve ser em Santiago 2:2. Y mira lo que dice en Santiago 2, versículo 12. Papia sine acto sine maneira é sungo tapa como este guardos capa a lei de liberdade. Hablando así y actúa así como los que tienen que ser juzgados Por la lei de liberdade. por la ley de libertad. Ele diz Salmo 19:7, a lei do Senhor está perfeito. Dice en Salmos 17 que la ley de Dios es perfecto Eta restaurar a alma, y restaura el alma. o testemunho do Senhor está fiel, El testimonio del Señor es fiel eta assim simples vira saber. y hace al hombre simple ser sabio. E Romanos 6:18 diz, a lei está santo, justo e bom. En Romanos 7:17 dice que la ley es santo, justo y bueno. Timoteo também diz que a lei está bom. Timoteo. Sí, estamos rojando. Ok, en Timoteo dice que la ley es buena. Ok. Dus significa que a Bíblia diz nos que a lei está bom, está santo, está justo. Eso quiere decir que hoy nos dice que la ley es buena, santa y justo. Está verdadeiro. Y es verdadero. E não cambia. No puede cambiar. Ao comportar ave e gente de visa lei a bordo clavado na cruz. ¿Y cómo es posible que hoy decimos que la ley es clavado en la cruz? Nós mira claramente Vemos claramente que Lucas 16:17 de visa está mais fácil para a litera passa com tilde de a lei falha. dice es más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Ok, dus Deus sigue visa que lo não viola sua lei, lo não cambiele. Dios sigue diciendo que no violará su alianza y tampoco va a cambiarlo. E hoje em dia ainda de visa, pero Deus do Novo Testamento em da papi de lei. Y algunos dicen que hoy día que en el Nuevo Testamento Dios no habla de su ley, Deus se clavou na cruz. porque Dios lo clavó en la Pero cruz. Salmo 89:34 diz: "Nem cambia lo que te sale for de mi lep não." Pero en Salmo 89, 89:34. Então sigue diz, ora bem, irmã, me sigue com é outro. sí, E no hay obra cabos. não desumana, da verdade e justiça,
tur su precepto nanta seguro, nanta para firme para quanto tempo. Sempre e nanta assim. Assim, de verdade e de rectitud. Ok. 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y las obras de mis manos son verdad y justicia. Tus preceptos son seguros. Ok, você é bisavo, ora que Jesus morreu na cruz. Por eso te dice, cuando Jesús murió en la cruz, Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10, Misericórdia e verdade a contra o outro. misericordia y verdad se encontraron juntos. Justiça e paz assunte outro. Justicia y paz Besaram. se besaron. Verdade a brota for de terra e justiça da vaca boa for de cielo. La verdad brotó de la tierra y justicia está viendo abajo por Se el o Senhor cielo. lo duna lo que está bom, nos terra lo duna su fruta. Y si el Señor ha dado lo que es bueno, nuestra tierra dará fruto. Justiça lo vai su delante Justicia se va delante de él e lo hace su passo na vira caminho. y hará que sus pasos son un camino. Agora você que é bom, ¿Sabes lo que es bueno? que Deus escreve lei, Que Dios escribió la leva ley duas tábuas de pedra, sobre 2 tablas de piedra, roca eterna, la roca eterna. pero te sigue visa que Deus avisa a Moisés después poner en arca. Sigue diciendo que Dios le dijo, ponlo en la arca. Agora santuário que Moisés atrás, Ahora el santuario que hizo Moisés estava uma cópia de lo que tinha no cielo. es una copia de lo que hay en el cielo. Hebreu 8:5, Hebreo 8:5 Hebreu 9:24. y Hebreo 9:24. Pero de Revelação 19, Pero en Apocalipsis 11:19 demonstra-nos, nos muestra, diz assim, vou escrever escrito, diz e o templo de Deus que está no cielo agora abrir. dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. E que Juan mira, ¿Y qué es lo que vio Juan? diz arca de sua aliança aparece no cielo. La arca de alianza apareció en el cielo en el templo. Sim, agora o que tem a arca de aliança? ¿Qué ¿Qué había en la arca de alianza en la tierra? É 10 mandamentos da tem, Los 10 mandamientos estaban ahí. é vara de Arão La vara de Aarón e é pote de maná. y el vasija de maná. Isso significa que se estava uma cópia Quiere decir, si era una copia de lo que tem no cielo, de lo que hay en el cielo, é 10 mandamentos da cielo também tem a arca. los 10 mandamientos también están en el cielo en la arca. Você, como que Deus sabe que tem de vista que não te conta mais, Porque sabemos que, porque Dios sabe que hay gente que dice que ya no es verdad, que no existe más. inimigo diz, saque foi corte, saque foi escola. El enemigo dijo, sácalo del corte, sácalo de la escuela. Ela dentro da igreja visa não cambia lei. Entró en la iglesia y les dijo, cambia la ley. Depois ela vai ser que outra igreja não visa não, que a lei está cravada na cruz. Entonces fue en la otra iglesia y dijo que la ley está clavada en la cruz. Como que Deus sabe assim, Como Dios sabe esto, ela revela Juan de antemano. lo reveló a Juan de antemano. E dime daí mostra Juan que te den cielo, mi lei te existir que tu vai. Voy a mostrar a Juan que hasta en el cielo mi ley sigue vigente hasta hoy. Você deve usar o templo de Deus que te den cielo agora do abrir. Por eso te dice que el templo de Dios en el cielo fue abierto. Então Juan agora permitir para mira lei te den. Y Juan fue permitido para ver la ley hasta ahí dentro. Significa awe. Quiere decir hoy, Ora que não bisa o lei te clavada na cruz, cuando te dicen que la ley está clavada en la cruz of que não cambia lei, o que cambiaron la ley, bisa não que Juan a mira lei den cielo. diles que Juan vio la lei en el cielo Então Deus não te cambia. y Dios no cambia. Agora trai quem você vai. Ahora, ¿a quién vas a seguir? Trai o pastor que te bisa escolhe, ¿Detrás del pastor que dice eso of trai Deus que mostra Juan a lei te den cielo. o a Dios que mostró a Juan la ley en el cielo? Dos tem. 2 hay, De Deus uno de Dios e parecido nesse de Deus. y uno parecido al de Dios, Que não tem mesmas coisas. que no son iguales. Agora em bisa vai sagla mina bunhapa. Déjame darte un pedacito Pai dois temas não que seguir. por los 2 temas que van a seguir. Da sali ¿Dónde salió? que a maioria igreja tem já domingo como um dia de adoração.
que las iglesias hoy tienen el domingo como su día de adoración. Acaso Bijbel não avisa guarda mi sábado não? No es que la Biblia dijo Of sábado, mi avisa sábado. que enkel a volk. guardar el sábado. Pero onde sale o dia domingo? ¿Por qué el domingo? ¿De dónde salió el Quem domingo? a cambié? ¿Quién lo cambió? Acaso da den Bijbel? ¿Acaso está escrito en la Biblia? Manhã com outra manhã lo me explicava isso aí. Mañana y el día siguiente voy a explicarles Você vai ter esto. que vir. Por eso tienes que venir. E Pedro quando estava se arrepentir, Y Pedro contestó y dijo, arrepiéntense para por onde você picaram. por donde sus pecados. Dus ore pastor bisa o leia agora clavar na cruz. Por eso, cuando el pastor te dice que la ley fue clavada en la cruz, Você bisa pastor de com Pedro bisa arrepentir. tú dirás al pastor, ¿por qué dijo Pedro que tenemos que Para arrepentirnos por onde você picaram. por el perdón de nuestros pecados? 1 Juan 3:4, não bisa me picata quebramento de lei. 1 Juan 3:4 no dice que el pecado es transgredir la ley, es transgresión contra la ley. Significa que se Jesus se clavou na cruz, Quiere decir, si Jesús lo clavó en la cruz, então para que Pedro deve se arrepentir, ¿por qué Pedro dice para você arrepiéntete picar não guarda perdonar. para que vuestros pecados sean perdonados? Romanos 6:23, Romanos 6:23, deve pago de pecado morto. que el pago de pecado es muerte. Significa como uma falha de lei me merece morto, Quiere decir que porque he transgredido la lei merezco la muerte, pero Jesus tome morte na seu lugar para mim. pero Jesús tomó esa muerte en mi lugar Então o devisa y ahora dice, é dom de Deus, el don del Señor, ou é dom de graça, el don de la da gracia, vida eterna em Cristo Jesus. es vida eterna en Cristo Jesús. Significa Quiere decir, me merece morrer, tengo que morir, pero o homem tem a vida em Cristo Jesus. pero ahora voy a recibir É vida en único, Cristo é Jesús. único que cumpre a lei El único que cumplió con la ley sem falha. sin fallar. Você devisa lá me röst faceira. Por eso, Ok. Provérbio 28:18. Proverbio 28, É 5 18, cana de rectitud lo varo salvar. el que camina en rectitud será salvo, Mas 5 perseverante em seu caminho. É 5 que está perverso em seu caminho não lo cai de repente. pero el que es perverso en sus caminos caerá de repente. Esse aí Provérbio 3, versículo 1 devisa, lago o coração guarda mi mandamento não. Por eso Proverbios 3, 1 dice, deja que tu corazón guarde mis mandamientos. Você sabe que vai casco de momento. Sepa eso para que puedas llevar eso en tu mente. Deus vini para donar uma esperança, Dios vino para darte una esperanza, vida vida e final vida eterna. y finalmente vida Pero aqui que o eterna. ladrão vem para assim, ¿Pero qué vino el ladrón a hacer? horta, Robar, mata matar e destruir. y destruir. Com это assim, ¿Cómo lo hace? Dori donava lei que Deus não aduna. Dándote una ley que Dios no ha dado Então te ponemos a adorar o vez. y te deja adorar equivocamente. Então como que vai adorar o vez? Y porque tú adoras Então equivocamente, horta salvação foi bom. robará la salvación de ti. Deus que nave salvação, Dios quiere darte la salvación para meio de graça, por medio de la gracia diabo ele me quita lei pecai de picar. y Dios y el Satanás dice, déjame quitar la lei para que él caiga en pecado. A o que não saco lei tem existência, Y ahora que las personas saben que la ley está vigente, e digo não bise la varo clavar na cruz. diles que está clavado en la cruz. Agora ele não ganha saco a noite que não está clavar na cruz. Y ahora que la gente sabe que hoy en la noche que no está clavado en la Ela cruz, botou sacerdote ser humano bise não vai se gaje. puso un sacerdote ser humano para que tú vayas donde El él. ladrão vem para horta, mata e destruir. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Você a noite, Por eso esta noche é pergunta tá? la pregunta es, Você quer salvar? ¿quieres ser salvo? Você quer feliz? ¿Quieres estar feliz? Você quer prosperar? ¿Quieres prosperar? Você tem vida? ¿Quieres tener vida? Bíblia de visava de forma aqui para nos clausura. La Biblia te lo dice en esta forma. Se você te ama Jesus te visa, Si tú me amas, você lo guarda mi mandamento não. guardarás mis mandamientos. E 1 Juan capítulo 5 de visa, Y 1 Juan capítulo 5 te dice, e mi mandamento não tem pisar. mis mandamientos ligeros son. Você é salmista visa, Por eso la salmista dice, bendicionates não, kutakana dembo caminda não. bendicionados son los que caminan en tu camino. Qual caminda? ¿Cuál camino? Kutakana den lei de Senhor.
cuales caminan en la ley del Señor. Bendicionanan ta. Bendicionados son. Después de seguir visa, Y sigue diciendo, bo camino Dios está santo, cual Dios grande manera bo. tu camino, oh Dios, es santo. ¿Cuál Dios es grande como tú? Y a noche si bo que está feliz, Y esta noche, si tú quieres estar feliz, bo que está bendicionar. quieres ser bendecido, Bo tengo que hacer un escojo. tienes que hacer un ¿Y escojo. cuál te escojo? ¿Y cuál es el escojo? Mi te escoge la ley de Dios, O escoges la ley de Dios, cuál te bendicionar mi, cuál me bendice, que te guiame de camino eterno. que me guíe a la vida eterna, Of mi te escoge la ley cambiar o escojo la ley que es cambiado y finalmente hay muerte eterno. y finalmente obtener la muerte eterna. Va con feliz andar. Mira cuán felices son. Ese de Dios un plache. Eso es simplemente Pero una Dios que foto. avisaba así y más lo vota ahora que viene. Pero Dios quiere decirte así y más será si tú vienes. Ese Jesús va en la cruz, Por eso Jesús fue a la cruz, él cumple con tu justicia. cumplió con cada justicia. Ahora pregunta ta, ¿vos te seguime? Ahora la pregunta es, ¿me seguirás? Si vos que vi mi tras, Si quieres seguirme, y se vos cruz y seguime. levanta tu cruz y sígueme. A noche no se ve esa. Hoy en la noche vamos a orar. Pues la palabra estaba de clara, me te supone. La palabra era claro y yo lo supongo, Pero me te quiere todo que está claro. pero yo creo que estaba muy claro Pues me te quiere Espíritu Santo a obra de vuestro corazón. porque creo que el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones. Láganos reza. Vamos a orar. Tada de amor, a noche, vos palabra o a presentar. Padre de amor, en esta noche tu palabra fue presentado. No se tengo coro en ti que demos palabra, tata. Tuvimos que correr un poquito en tu palabra, Debido Señor, que el tiempo te va a ganos. porque el tiempo se nos va. Pero no saco esta de bendición, Pero sabemos que es para bendición porque el ser humano para que tú escuches la palabra. si cuando el ser humano ha oído tu palabra. Danke de sacarnos fuera de oscuridad y llevarnos a una luz maravillosa. Gracias por sacarnos de la oscuridad y llevarnos a tu luz Me maravillosa. saco bueno que ofender no en tata. Yo sé que no quieres ofender a nadie, Padre, Pero la verdad es un que nos libre. pero tu verdad es lo que nos hace libre. Sea de noche, Por eso, hoy en la noche, nos queda libre. queremos ser Y libres. nos agradecemos por la verdad. Te agradecemos por tu verdad. Danke por la ley que te guía en Cristo Jesús. Gracias por tu ley que nos guía a tu Hijo Cristo Jesús. Y nos salva por gracia. Y estamos salvos por gracia. Danke tata, bendición a cada persona que está aquí. Gracias, oh Padre, bendice a cada persona que está aquí presente back mañana noche. y llévanos de vuelta mañana en la noche. Acompañanos tú riba caminda, Acompáñanos en el camino. danos agradecimiento en nombre de Cristo Jesús. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Háganos ve canta, cantigo 2, 3